Este es el dibujito que teníamos recién. ¿Está bien? No están guardados todos los cálculos, pero es lo que teníamos recién como dibujito. Recuerden las fuerzas, acá estaban indicadas, estos eran los datos que teníamos recién. Entonces, habíamos hecho ya 3 etapas y vamos a ver ahora la última de esas 4 etapas. Entonces, en el paso 4, tenemos que encontrar en qué posición vamos a ubicar esa resultante R. Esa posición va a estar referida al sistema coordenado que ustedes definieron en su momento cuando dijeron quién era el eje X, quién era el eje Y, dónde estaba el centro de coordenadas. O sea que no es algo que necesariamente va a estar vinculado al cuerpo o que lo vamos a referir al cuerpo. La referencia siempre es el sistema coordenado. Por eso es conveniente que cuando armen el sistema coordenado al principio de la solución del problema, tenga algún grado de vinculación con la geometría del cuerpo, porque después el método, la forma de calcular, hace uso de elementos abstractos como posición, como fuerzas, en una representación vectorial algebraica, que pierde toda relación con una pieza de cierto material que podría llegar a ser la estructura que estoy analizando. Con lo cual, la única vinculación que voy a encontrar cuando halle quién es el XR y el IR va a estar dada al sistema coordenado, no a la pieza. Por eso es importante que cuando definan el sistema coordenado, lo liguen a la pieza, porque entonces esa información que yo siempre voy a obtener en relación al sistema coordenado también va a estar vinculada a la pieza. O sea, en este caso, recuerden que la pieza tenía como formato una especie de T invertida y ustedes eligieron, voy a hacer un dibujo a mano alzada acá, muy rudimentario, ustedes teníamos una pieza que tenía este aspecto y eligieron el eje X acá y el eje Y acá. Acá pusieron el Y, acá pusieron el X. Esto es un bosquejo muy elemental, el otro era mucho más prolijito, y tenían las 3 fuerzas. Entonces, ahora, cuando se calcule la posición, este trazo que me dice en dónde está, qué forma tiene el cuerpo, es absolutamente irrelevante para el cálculo. De hecho, si yo hubiera tenido las fuerzas ubicadas en el mismo lugar y este cuerpo hubiera tenido un agujero, hubiera tenido acá un refuerzo, hubiera tenido una orejita, o esto hubiera sido curvo en lugar de recto, mientras las 3 fuerzas estén ubicadas en el mismo punto, la resultante me va a dar exactamente el mismo valor, el mismo vector y va a estar ubicado en el mismo lugar del plano. Con lo cual no tengo nunca referencia de la forma del cuerpo. La única manera de vincularlo al cuerpo es que mi sistema XY esté vinculado al cuerpo, porque toda solución que encontremos es referida al sistema coordenado, no al cuerpo. Eso creo que es importante conceptualmente tenerlo bien claro para que después no estemos buscando por ahí, pero ¿cómo puede ser que la fuerza me queda en un punto que no es parte del cuerpo? Bueno, no tenemos que hacernos problemas por eso, porque en realidad va a ser en un punto del plano, del plano, puede estar en cualquier lugar del plano. Bien, en este paso 4 lo que vamos a encontrar van a ser las posiciones, van a ser las posiciones en X y en Y de donde iría R. Esto viene de que el momento de la resultante con respecto a cualquier punto, en particular, vamos a suponer que ese punto es el origen de coordenadas, es igual a la suma de los momentos de todas las fuerzas con respecto al mismo punto. Esto era el teorema de Varignon. Esto es lo que estamos explotando. Entonces, significa, si ahora lo voy a trabajar con las componentes en X, que el momento de Rx con respecto al punto O es igual a la suma de los momentos de todas las Fx con respecto al mismo punto, y el momento de la componente Ri con respecto al mismo punto va a ser igual a la sumatoria de los momentos de las componentes en la dirección Y.
respecto al mismo punto. Entonces, si voy a calcular el momento de la componente X de R, como la componente X de R está en alguna parte, pero seguro es horizontal, la distancia que involucro para calcular el momento está medida en vertical. Entonces, ¿cómo se calcularía esa, si yo tengo acá el Rx, la distancia que voy a considerar va a ser algo así, y sería un IR. Por supuesto que cada una de las fuerzas tiene su correspondiente I para armar estos momentos. Y cuando calcule la componente, el momento de RI, que va a ser una fuerza vertical, hacia arriba o hacia abajo, pero vertical, la distancia que se va a involucrar para calcular el momento va a ser esta XR. Porque recuerden que el momento o torque es la fuerza por la distancia al centro de giro, medida esa distancia en dirección perpendicular a la fuerza. Entonces, si voy a trabajar con la componente X de la resultante, la distancia la mido en Y. Porque si la fuerza está en X, la fuerza es horizontal, y perpendicular a esa horizontal tengo Y. Y si voy a trabajar con las componentes de R en la dirección de Y, la distancia la voy a medir en X. Por lo tanto, esto es equivalente a escribir que Rx por IR es igual a la suma de cada una de las componentes por su correspondiente distancia. Entonces va a ser F1x por I1 más F2x por I2 más F3x por I3. Y de acá, como este Rx lo tenemos calculado en la etapa 2, podríamos despejar la posición en I, que llamábamos antes IR. Y esto no es otra cosa que, lo voy a escribir en forma más compacta, es la sumatoria de todas las componentes X de las fuerzas por las componentes Y de la posición, desde la fuerza 1 hasta la fuerza N, en este caso 3, dividido Rx. Y con una estrategia muy parecida para la componente vertical, Ri multiplicada por la distancia XR, por esta distancia, si quieren, de acá hasta acá, va a ser igual a F1i por X1 más F2i por X2 decimos X2 más F3i por X3. Observen que se combinan la componente vertical de la fuerza con la componente horizontal de la posición. Y acá, la componente horizontal de la fuerza con la componente vertical de la posición. Así con cada fuerza. De modo de considerar una fuerza horizontal con una distancia vertical, una fuerza vertical con una distancia horizontal, porque entre sí deben estar a 90 grados para poder evaluar un momento. Recuerden que la fuerza por distancia, pero la distancia medida en el sentido perpendicular. Así que de acá encontraría cuánto vale el XR como la sumatoria de todas las fuerzas en la dirección Y multiplicada por las posiciones en la dirección X dividido la resultante en la dirección Y. Estas componentes ya son todas conocidas y esta resultante también está conocida, con lo cual estas formulitas que la habíamos ya mostrado en general, ahora van a ser útiles para calcular la resultante en este caso. No tengo los valores numéricos, en todo caso se los dejo a ustedes como una especie de trabajo de complementariedad de lo que estamos diciendo, para que puedan hacer estas cuentitas y encontrar dónde había ubicado la posición. O sea, este vector que va de acá hasta acá es el vector R de la resultante R, que tiene esta componente horizontal y esta componente vertical, y me permitiría ubicar la resultante. No necesariamente ese punto está sobre la silueta del cuerpo.
Les vuelvo a repetir que eso siempre se refiere a los sistemas X e Y de ejes coordenados, no a la silueta del cuerpo. Una vez ubicada la resultante, una propiedad que tiene la resultante y que es compartida por todas las fuerzas, es que se puede trasladar a lo largo de su recta de acción, y si no me convence el punto, porque resulta que me queda fuera del cuerpo, puedo desplazar la resultante hasta que quede montada sobre el cuerpo, y esa será la forma en la cual la resultante actúa sobre el cuerpo, directamente en algún punto que forme parte de esa recta y que se encuentre, sí, sobre la silueta del cuerpo. Pero de entrada la solución puede no darme así, y no quiere decir que esté mal, sencillamente que está referida a un sistema de ejes coordenados, digamos, de expresión abstracta, no de expresión material concreta, como podría ser un cuerpo que forme parte de una estructura, o un cuerpo inanimado cualquiera, podría ser una mesa o lo que fuera. Así que esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Así se resolvería entonces el problema este. Completen con las cuentas lo que tienen que hacer, porque no tengo las cuentas anteriores, pero bueno, esa es la forma en la cual resolverían un ejercicio de sistema de fuerzas no concurrentes completo. Completo. O sea, ponen el sistema coordenado, descomponen la fuerza en X y en Y, calculan la suma de las fuerzas en X para encontrar Rx, la suma de fuerzas en Y para encontrar Ri, calculan módulo y ángulo, igual que lo hicimos para sistemas de fuerzas concurrentes, y agregan este paso que permitiría encontrar la posición en vertical y en horizontal de dónde ubicarían ese resultante, que ya no es un carácter de fuerza, sino posicionamiento, para dar respuesta final al problema, que es no solo encontrar módulo y dirección, sino también en qué parte del cuerpo o del plano actúa ese resultado. Gaby. Yo, chicos, les pediría, porque cuando ustedes que lo hagan numéricamente para el jueves, y por favor nos traigan exactamente las coordenadas de ubicación de esta resultante en este sistema no concurrente. Podría ser, este paso 4 es muy delicado, y van a ver, no se asusten si cuando lo hacen tienen dudas. Por eso yo les pediría que para el jueves este ejercicio en particular lo hagan, lo encaren y vayan anotando las dudas. Simplemente eso les aconsejo. Entonces, para que puedan cumplir con eso, por si no lo hicieron todavía, les vuelvo a compartir la imagen de cómo lo plantea el problema, para que tengan los datos y lo resuelvan ustedes en forma íntegra, porque si no van a tener que esperar que yo suba la clase de hoy, y eso es un poco lento, no sé si voy a poder cumplir de acá al jueves, de hecho les debo unas cuantas. A propósito de eso, subí unas 4 o 5 clases más, 4 o 5 de estos bloques de 40 minutos, pero todavía no estamos en la última, así que ténganlo en cuenta, eso que no es muy rápido el hecho de procesar los videos y subirlos, así que para que puedan trabajar de acá el jueves, yo ahora les vuelvo a compartir la imagen que les mostré hace un ratito, que es esta, ahí está. Grábenla. Grábenla como imagen, para que tengan los datos, el problema era este, y entonces pueden ustedes resolver los pasos 1 a 4 que les mencioné hasta hace un ratito, y que pueden llegar a ¿cómo es?, a aplicarlo a este problema y resolverlo. Por ejemplo, a ver, a modo de desafío, X1, ¿cuánto valdría? ¿10? 10, porque X1 es la coordenada X de donde se ubica o actúa la fuerza F1. F1 está actuando en este vértice, este es el vector posición R1 donde ubico esta fuerza, y la componente X es este segmento que está acá, que justamente es uno de los lados del cuerpo, o sea, esta distancia es la coordenada de este punto si pusimos el sistema coordenado acá, o sea que X1 valdría 10. ¿Cuánto sería I1? 2. 2. ¿Qué pasa con la fuerza, o sea, con R2? ¿Cuánto valdrían X1, perdón, X2 e I2?
X6. X2 sería 6, es correcto, Ah. porque diría, o sea, lo tengo que imaginar que si este es el punto de acción, donde está actuando F2, obviamente, con respecto a este punto, en X se desplazó lo mismo que se desplaza acá. Así que está a 6 centímetros. Si quieren, podrían acá prolongar este lado imaginariamente y se cortaría en este punto que está a 6 centímetros. ¿Y en Y? 6 también. También 6, porque tienen los 4 de altura de la torre, pero tienen esta base de 2 centímetros que está acá, con lo cual este punto está medido en vertical a 6 centímetros del origen que ustedes decidieron usar. Si hubieran trabajado con un sistema coordenado centrado acá, esos valores de x1 e y1, x2 e y2 habrían cambiado porque el eje está referido a un punto distinto. ¿Y eso me cambia el problema? No, para nada. Van a cambiar los resultados numéricos, XR e IR van a ser numéricamente distintos, porque ustedes pusieron un sistema coordenado en otra parte del cuerpo, pero desde el punto de vista del escenario físico, es decir, de qué parte del cuerpo va a actuar esa R, es el mismo lugar. Por eso tienen libertad para elegir el sistema coordenado donde quieran, porque numéricamente habrá cambiado porque ustedes ahora se paran en otro sitio, pero eso no significa que el cuerpo reciba un efecto mecánico diferente o que la resultante tenga un posicionamiento respecto del cuerpo en un lugar distinto. Es respecto de su sistema coordenado en un lugar distinto porque cambiaron el sistema coordenado, nada más. ¿Qué podemos decir de R3? O sea, X3 e Y3. ¿Son ceros? Son 0 porque justo está actuando en el origen. Ahora, si el origen de coordenada hubiera estado en este punto que está acá, fíjense qué detalle, esta posición sería menos 6, menos 2. ¿Lo ven? Imaginen, no puedo dibujar acá arriba porque si me comparto una cosa no comparto la otra. A ver si puedo cambiar vamos a cambiar un poquito la pantalla y lo vuelvo a dibujar. Lo vuelvo a dibujar, no hay problema. Acá lo tenemos. Supongamos que el sistema coordenado habría estado, lo hubieran montado acá. Bueno, hagan caso omiso de la deformidad que tiene el dibujito que dice Manuel Alzada. Esta distancia de acá hasta acá era 6 y esta altura de acá era 2. Vamos a volverlo a dibujar. Esto eran 6 centímetros y esto eran 2 centímetros. Y la fuerza F3 estaba acá. Acá estaba F3. Entonces, si el origen ahora está acá, este punto, que sería el R3 nuevo, de acá hasta acá, ese punto, ¿qué coordenadas tiene en X? Esta. ¿Qué coordenada tiene en Y? Esta. Ya no es 0, porque no puse mi eje acá donde lo pusieron ustedes, sino que yo puse otro eje acá. ¿Está bien? Profe, yo ahí le hice una pregunta. Pero estoy tratando de responder Perdón. Perdón. Vuelvo a preguntar, si este fuera mi sistema coordenado, si hubiera usado este X, prima, si quieren, para que no confundan con el anterior, que era una de las opciones que yo le había dicho, ¿cuánto valdría el X3 y el Y3? Eso es lo que estoy planteando. X3 valdría menos 6 Menos y 6. Menos 2. Exacto, ven que deja de ser 0. ¿Por qué? Y porque el sistema de ejes va a ser otro. Mientras sea fiel a mis ejes, voy a poder posicionar, con respecto a mis ejes, el R con total solvencia, sin ningún tipo de problemas, y para el cuerpo va a ser lo mismo.
Para el cuerpo va a ser lo mismo. Por ejemplo, si me hubiera dado el R, vamos a suponer que el R me da justo en el medio de este. Bueno, con respecto a este eje, ustedes hubieran tenido 7 y acá 6 y 4 de altura, con respecto a si estuviera en el medio, ¿sí? Si esto hubiera dado acá en el medio, este punto del medio hubiera estado, acá había 6, y como esto tenía 2 de altura, de ancho, hubiera uno más, o sea que de acá, de este centro, a este punto en horizontal habría 7, y en vertical habría 2 más otros 2, porque llega a la mitad de altura, estarían en un punto de 4 de altura, respecto de este eje. Ahora, cuando lo calculan con respecto a este otro, hubieran encontrado 1 y 2 como respuestas. Entonces uno dice, ah, pero ¿cómo? A mí me da 1 y a vos te da 7. ¿Cuál está bien? Los dos están bien. Simplemente que están posicionados respecto de ejes distintos. Como sea, para este sistema de ejes, que yo diga 1, 2, o para este sistema de ejes que diga 7, 4, es el mismo punto. O sea, para el cuerpo es la misma solución. ¿Qué es lo que importa físicamente, no? Lo que importa es que el cuerpo reciba la misma solución, porque yo lo que quiero es resolver un problema físico, tangible, real y observable. Lo que uso como sistema de coordenada es la herramienta matemática descriptiva del problema, no es la realidad física. ¿Sí? Por eso puedo usar cualquiera y todos me sirven, y todos ofrecen una solución físicamente equivalente, no numéricamente equivalente. Numéricamente no van a dar la misma cosa, pero físicamente representan la misma posición. Eso es lo que quiero que se comprenda. Acá Gaby planteaba una pregunta, no sé Gaby, a ver, plantearlo en voz alta, ¿qué era lo que querías decir? Sí, básicamente no importa qué sistema de referencia elija, pero me gustaría plantear los momentos. Me parece que hay algunas dudas sobre el signo de cada uno. Por ejemplo, el momento de la resultante de X, Rx por I sub R, a que es igual. Plantear esa sumatoria de momentos. Bien, a mí me parece que a vos te quedan estas dudas porque todavía seguís invocando... Tengo lo de Moyano, sí, tal cual. Ese es el único problema. Acá no tenemos esos problemas, porque como yo he definido el momento positivo en el sentido trigonométrico, los signos de los momentos son coherentes con los signos de las componentes. Entonces, no va a haber problema. Cuando dé positivo significa que es para el lado positivo del eje, y cuando dé negativo significa que va para el lado negativo del eje. Así que no hay que preocuparse por ponerlo a mano. De hecho, si yo quisiera calcular esto, así como está, las componentes X, que serían estas que están acá, deberían ir con signo menos, pero estas también. Con lo cual, si yo digo que la componente X, acá tengo un menos, pero esta también, el signo menos se simplifica de todos lados y llegaría a la misma formulita, digamos. En Y no, en Y tenían todos positivos, pero en X serían todos negativos, porque fíjense que la componente Y está así, con este para arriba también positivo, giran en sentido antihorario, y antihorario era positivo, pero la componente X gira en el sentido horario, y para nosotros el sentido horario era negativo. Entonces, esta debió haber tenido un signo menos, y esto también un signo menos, pero si tiene menos de los dos lados, esos signos menos se pueden simplificar, y la fórmula a la cual arribo para encontrar el I es exactamente el mismo. Mientras respete los signos de estas componentes y de estas componentes, tengan presente que estas son componentes de la posición. En el sistema coordenado que eligieron ustedes, todas estas Y y estas X son positivos porque todo el cuadro, toda la figura, toda la pieza, me quedó en el primer cuadrante. Por lo tanto, las X son positivas y todas las Y son positivas. Pero si yo hubiera elegido el sistema X' y', acabamos de ver que la coordenada del punto de F3 tiene el X negativo y el Y negativo. O sea, esa Y3 sería negativa y esa X3 sería negativa. O sea, colocaría acá un menos 6 y acá un menos 2. Y en la sumatoria la armaría con los componentes como va. Y el resultado sería exactamente confiable, tal cual está aquí, con los signos que corresponden. Así que no hay ningún problema. Si da positivo es porque es igual que el eje, si da negativo va en contra del eje. No tengo que hacer a mano nada, porque ya está contemplado. Eso lo teníamos antes porque
porque usábamos el método, bueno, muy arraigado en la ingeniería, que igual que el reloj se consideraba positivo, en contra del reloj se consideraba negativo, que es justamente contrario al método trigonométrico. El tema es que eso hace uso de lo que llamamos una terna de ejes negativo o levógiro en vez de destrógiro, y eso hace que tenga que estar lidiando a mano con los signos, porque si no siempre me tengo problemas. Bueno, eso no. Hagan la cuenta, por supuesto, ¿no? Porque la única forma es experimentando, pero no deberían tener ningún tipo de problemas en cuanto a si hay que poner a mano los signos o no. No, lo único que hay que colocar es lo que nos dio la componente X de la fuerza, lo que nos da la componente Y de la posición, y lo que nos dio la componente X de la resultante. Cada uno con su signo. En la sumatoria, cada uno con su signo. Si este es positivo y este es negativo, este resultado me va a dar negativo. Si los dos son negativos, el resultado me va a dar positivo. O sea, le voy a hacer caso a los datos tal cual los vengo trayendo de las etapas 1, 2 y 3 que ya resolvimos antes. Recuerden que estoy en el paso 4. Si le hago caso a eso, no deberíamos tener ningún tipo de problema. Perfecto, profe. Y el jueves... Igualmente lo hacemos. Chicos, yo lo voy a hacer, así que por favor ustedes también háganlo, ¿eh? Bueno, para todo el grupo. Profe, ¿qué faltarían de esta unidad? Bueno, hay que discutir el práctico, y eso va a depender fuertemente de lo que ustedes vayan experimentando en resolver. Pero en cuanto a teoría y aplicaciones, solamente algún ejercicio. Estamos, ¿no? Encontrar alguna reacción de vínculo, algunos problemas de escaleras apoyadas, de objetos apoyados sobre una cuña. Bueno, pero eso me parece que en lugar de sistematizarlo como parte de la explicación, debería surgir como consulta de la ejecución del práctico. En la medida que van trabajando con el trabajo práctico y van experimentando las dificultades que los problemas le van planteando, ahí, bueno, atendemos las consultas y abrimos nuevos debates y nuevas discusiones para aplicar estas ideas. Pero seguir coleccionando ejercicios resueltos me parece que no va a aportar, porque esto no se aprende así, se aprende haciendo. O sea, se aprende... Perfecto, profe. Simplemente escuchando cómo se hace, pero eso ya lo hicimos, y queda una segunda etapa que es la confección, la experimentación de cada uno de los participantes para que justamente logren cierta autonomía, ¿no? No hay manera de aprenderlo mirando pizarrones o volviendo a ver lo que ya se dio o escuchando recomendaciones. No, a esta altura ya no. Ya hay que hacer. A esta altura hay que hacer. Así que bueno, pónganse a construir soluciones y aportar con preguntas, consultas, elementos que quieran discutir, algún tipo de consideración, o simplemente si se encuentran abrumados y no pueden resolver ningún paso de estas cosas, bueno, vuelvan otra vez a preguntar, pero sobre la base de una construcción, digamos. Sí, Pedro, dale. Sí, tenía una consulta. Dale. No, quedó con el tema anterior de cinemática. Sí, dale. Tenemos unos minutitos antes que corte. Antes de pasar a eso, ¿de esto queda alguna duda? El problema 60. Bueno, no, sigamos. Sobre el problema 60 no sabía cómo encararlo. Bueno, esto lo puedo borrar, entonces tenemos unos minutitos para charlar un problema. Te escucho, dale. O escribí acá, si vos podés escribir. Profe. Sí, dale. Sí, el problema 60 se trata de una sierra, ¿sí? Ah. Que dice que produce un movimiento oscilatorio. Mi duda era de cómo encontrar la frecuencia de ese movimiento. ¿Por qué no lees el problema, si lo tenés ahí a la mano? Sí, ahí lo busco. Espera un ratito. A ver si lo encuentro yo primero, porque tengo tantas cosas abiertas acá que no sé qué hacer, pero vamos a buscar. Lo leo. Una sierra de corte manual tiene una longitud de 30 centímetros.
Al realizar un corte, el operador la lleva realizando un movimiento alternativo, que puede describirse aproximadamente como un más, un movimiento armónico simple, Sí, de amplitud pico a pico, igual a la longitud de la hoja de la sierra, sí. aceptando que el operario puede cortar a razón de una operación de corte completa cada 2 segundos. Calcular. Bueno, ahí me pide calcular Bueno, no, primero más el esquema hacer un y esquema, después la amplitud. la amplitud y pide después la frecuencia angular. Bueno, el esquema de la sierra, si no les queda del todo claro de que lo que tienen que hacer es, bueno, es una sierra de corte de las que se usan para cortar a mano, tiene una forma más o menos, a ver si lo puedo dibujar acá. ¿Esas tipo serruchito, profe? Una sierra de mano, o sea, las sierras que se usan para cortar, digamos. Sí. No sé cómo decirlo, lo voy a tratar de dibujar. ¿Sí? Una sierra de mano tiene una hoja de sierra que es delgadita, relativamente larga, así, y bueno, acá tiene es un arco. Por acá tiene una mariposa, o una torquita donde se tensa la sierra, y acá obtiene, a ver, lo voy a dibujar lo más artesanal posible, digamos, ¿no? Por acá suele tener un manguito que tiene esta forma. Y acá tiene todos los dientitos. ¿Sí? Y acá tiene una mariposa. ¿Sí? Y si tuvieran que cortar acá una barra, supongamos que la barra es esta, lo que están cortando, algo así. ¿Está bien? Y esto va y viene con un movimiento de este tipo. La persona Señor profe, acá y va y viene. ¿Está bien? qué pulso, bien. ¿Se entiende? Bueno, eso es una sierra manual, digamos. Lo que tienen de largo, la hoja, de punta a punta, es de acá hasta acá, eso es un dato, son 30 centímetros. Esto es lo que mide la hoja, 30 centímetros. Entonces cuando dice que el movimiento tiene una amplitud pico a pico, es porque desde el punto medio, que sería donde apoyarían la sierra, se mueve hacia un extremo y hacia el otro. Si el operario trabaja bien, usa toda la sierra, como se debe, entonces la sierra tiene 30 centímetros, y entonces el movimiento va de punta a punta y va y viene. Ese es el movimiento alternativo o movimiento armónico simple que sigue esta operación. Y tiene una amplitud de punta a punta, pico a pico, de 30 centímetros. Entonces, la amplitud de pico, que era lo que habíamos hablado acá cuando definíamos... Ah, sería 15. Sería 15, exacto. Entonces, si yo coloco acá un sistema coordenado, coincidente con la sierra, donde dibujo acá el eje X, este sería mi eje X, el 0 lo voy a poner en donde está el medio de la sierra, de manera que la sierra va y viene mitad para cada lado. Entonces, el X en función del tiempo va a ser, acá lo escribo, X en función de T. Recuerden que tenía el formato A por el coseno, seno, el X iba con coseno, de 2pi por F por T, donde 2pi por F era omega, o sea, esto se lo podía escribir como la amplitud A por el coseno de omega T, donde omega era 2pi por F. Tenía una forma muy similar al 2pi por N que habíamos visto en el movimiento circular. Por eso al N le llamábamos frecuencia de giro. Bueno, acá no hay un giro en realidad, porque la persona va y viene con la mano, pero hay una frecuencia de acción, como si diera, en lugar de una vuelta, una operación de corte. Tracen esa analogía.
Entonces, lo que nosotros sabemos no es cuánto vale la frecuencia, pero sí sabemos lo que tarda en hacer una operación. Habíamos visto que la frecuencia era inversa del período. Y el período es lo que tarda. ¿Cuánto tarda en ir y venir? Dice que el operario hace una operación en 2 segundos. O sea que el período es de 2 segundos. Por lo tanto, esta frecuencia es 1 sobre 2 segundos, o lo que nos daría 0,5 ciclos por segundo. O sea, hace medio ciclo en un segundo, porque necesita 2 segundos para hacer un ciclo entero. O, si lo quieren en una escala o en una unidad más convencional, 0,5 Hz. Es una muy baja frecuencia porque estamos hablando de una oscilación manual, que la estamos llevando no con un motor, sino con una mano, digamos. Así que esta es la frecuencia F. ¿Y cómo encuentran la frecuencia angular que pide el problema? Omega. Bueno, será 2 por pi por F, esto es 2 por pi por 0,5 Hz, y esto es 2 por 0,5 es 1, por pi es 314, o sea que esto es 303,14 radianes sobre segundo. Recuerden que el 2pi cambia ciclo o vuelta, en este caso no hay vuelta porque no es giro, es un ciclo de oscilación, cambia de ciclo a radian. Y entonces la posición esta va a ser igual a ¿qué? Cuando la quieran describir, tal vez lo estoy contando un poco rápido porque tengo miedo que se nos acabe la clase, pero en todo caso, si es necesario, pues lo retomamos, pero esto es más o menos lo que va pidiendo. Entonces, si el 0 está en la mitad de la hoja y la amplitud me muestra de pico a pico, acá les muestro otra vez como habíamos visto esto gráficamente, recuerden que tenía este comportamiento así, en realidad como va con el coseno, vamos a hacerlo bien, como vaya con el coseno, esto va a ser una cosa así, en donde esto es x en función de t, y este tiempo que tarda en hacer todo un periodo, estos son 2 segundos, y este x de acá hasta acá, de acá hasta acá, esto de acá hasta acá es todo lo que el movimiento va de punta a punta, o sea, esto es 30 centímetros. Pero el A que aparece acá es esto. O sea, solamente la amplitud. Por lo tanto, esto será 0,15 metros, o sea, 15 centímetros, por el coseno de este omega, que era 3,14 radianes sobre segundos, multiplicado por t, en donde t puede tomar, por supuesto, cualquier valor numérico dentro del tiempo de operación de la sierra. Esto me está dando el valor de la posición que tiene la sierra, si quieren, la posición que adopta un punto fijo, el punto medio de la sierra, mientras se va moviendo respecto